Ok, entonces ya estamos grabando. Y ahora permítanme hacer la presentación de la pantalla con la que me voy a apoyar. Entonces nada más en cuanto la visualicen, si me pueden confirmar, por favor. ¿Ya la ven, Sí, muchachos? sí, sí. Ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, a ver, nada más déjenme fijar que ya todo esté bien para poder escribir. Ok, en un momento. Ok, listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, hoy lo que vamos a ver es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que es de esas desigualdades que ven en muchos cursos, ¿no? Seguramente por ahí la vieron en cálculo, también se ve en lineal. Entonces, yo creo que por ahí ya se las presentaron, pero hoy vamos a dar la formulación con números complejos. ¿Sale? No voy a presentar la demostración que usualmente se da, porque porque seguramente ya todos han visto la demostración en un contexto general, que es en el de espacios vectoriales. Entonces, voy a utilizar esa demostración, más bien voy a utilizar ese hecho, y nada más lo que voy a hacer es formularla en términos de los números complejos. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, ese va a ser el camino para presentarles la desigualdad. Y esta desigualdad, pues desde luego tiene muchas consecuencias, en particular para nosotros cuando veamos series nos va a ayudar a acotar para probar convergencia, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Ahora sí. Entonces, antes de comenzar, doy un pequeño repaso de las propiedades que vimos la vez pasada. Vimos algunas propiedades que tienen que ver con el módulo de los números complejos y del conjugado, ¿verdad? Vimos que si tenemos Z y W números complejos, entonces se cumplen las siguientes propiedades. El módulo de Z siempre es igual al módulo de su conjugado. Estas dos desigualdades que ya las habíamos estado utilizando, que la parte real siempre está acotado por el valor absoluto de la parte real siempre es menor o igual que el módulo del número complejo, y lo mismo para la parte imaginaria, ¿verdad? Esta de aquí, les había dicho yo que solamente con el signo menos se interpretaba como la ley de cosenos, pero en realidad también con el signo más se interpreta, ¿sale? Ahorita vamos a ver por qué la estoy llamando ley de cosenos. Entonces nada más recuerden que esta es la ley de cosenos. Esta es la ley de cosenos. Seguramente ya algunos ya la identifican por la forma, ¿no? Ley de cosenos. Pero ahorita vamos a dar la descripción geométrica, ¿vale? Esta es la identidad del paralelogramo. Ya saben, la interpretación geométrica es formar el paralelogramo de lados Z y W y considerar las dos diagonales. Entonces, esta es la identidad que nos relaciona la longitud de los lados con respecto a las dos diagonales, ¿ok? Después tenemos que el módulo se abre, es decir, cuando tenemos el módulo de un producto, es el producto de los módulos. Y análogamente para la división de dos números complejos. Cuando la división está bien definida, es decir, cuando W es distinto de 0, el módulo de la división es igual a la división de los módulos. ¿Sale? Entonces, nada más porque creo que la vez pasada hice un dibujo bastante chafa. Si quieren, hago un dibujo un poco mejor de la interpretación de la identidad del paralelogramo. Recuerden que seguramente ya muchos la han visto, pero no está de más. Las interpretaciones geométricas siempre ayudan. Entonces, si tenemos aquí nuestro plano complejo, ¿no? Entonces recuerden, este es el eje real, lo que habíamos llamado el eje real, y este es el eje imaginario. Entonces, la interpretación de la identidad del paralelogramo es cuando tenemos un vector, bueno, en este caso, me confundo siempre por la costumbre de llamarles vectores, pero cuando tenemos este número complejo y tenemos a W escrito de esa forma, entonces, ¿no? Podemos formar el paralelogramo de la forma que siempre lo hacemos. Entonces tenemos aquí el paralelogramo.
Y entonces recuerden que tenemos aquí las dos diagonales, en este caso esta de aquí, que representa la suma de los dos vectores, ¿verdad? Esta que representa la suma z más w, y la otra diagonal que representa la diferencia, ¿verdad? En este caso, si la considero así, pues este de aquí es el vector z menos w, pero recuerden que visto como vectores, todos están anclados al origen, entonces en realidad ese verde de aquí se ve así y este de aquí es z menos w, ¿no? Y entonces lo que nos dice la identidad del paralelogramo es que cuando sumamos los cuadrados de los módulos de las dos diagonales, eso es igual a 2 veces la suma de los módulos de los lados del paralelogramo, ¿sale? Entonces esta es la interpretación geométrica de la identidad del paralelogramo. Y dos propiedades más que no agregué, entonces dos propiedades más que tal vez sean un poco obvias para ustedes. Entonces voy a ponerle así, dos propiedades más. Dos propiedades más. ¿Sale? Seguramente para todos es fácil de ver que la parte real respecto a la suma de dos números complejos, z más w, esto es igual a la suma de las partes reales, ¿verdad? La parte real de z más la parte real de w, ¿verdad? Y lo mismo para la parte imaginaria, ¿verdad? Y la parte imaginaria de z más w, pues también es igual a la suma de las partes imaginarias. La parte imaginaria de z más la parte imaginaria de w. Y también para toda alfa en R, ¿verdad? Se cumple lo siguiente, se cumple que la parte real de alfa veces z, pues no es otra cosa más que, alfa por la parte real de z, ¿no? Es decir, como que la parte real saca escalares, ¿verdad? Entonces la parte de arriba nos dice que abre sumas y la parte de abajo nos dice que saca escalares. Entonces, aquí que alguien se quiere unir, ¿verdad? Entonces, permítanme admitirlo. Listo. Y la propiedad respecto a la parte imaginaria, pues sería que la parte imaginaria de alfa veces z, pues no es otra cosa más que alfa veces la parte imaginaria de z, ¿verdad? ¿Esto no les recuerda nada, muchachos? Es como una transformación lineal. Que es como una transformación lineal, ¿verdad? Pero fíjense que como este de aquí es un escalar real, entonces esta es una transformación lineal definida de los complejos a los complejos, pero vistos como espacio vectorial sobre los reales, ¿verdad? Porque si no, esto de aquí puede ser que no sea cierto cuando alfa es complejo. Entonces, en realidad, esta es una transformación lineal si vemos a los espacios, si vemos a C como espacio vectorial sobre los reales, ¿verdad? Es decir, cuando está generado por 1 y la unidad imaginaria. ¿Ok? Entonces, nada más tener en cuenta eso. Y bueno, desde luego que las propiedades estas de aquí se pueden generalizar, ¿no? Precisamente como se ve como si fuera una transformación lineal, pues esta tiene su generación para n vectores, ¿están de acuerdo? Lo mismo que las cosas de los productos, es decir, esta, por ejemplo, se puede generalizar para n vectores, ¿no? Y lo mismo para esta propiedad, ¿sí están de acuerdo? Entonces, nada más agregar estas dos propiedades que faltaban. No hay ninguna duda, muchachos, hasta aquí, ¿vamos bien? Eso es más o menos lo que vimos la clase pasada, ¿están de acuerdo? Sí, todo bien hasta ahora. Les quería proponer que si alguien se quiere aventar las demostraciones de estas, en equipo, desde luego, pues, ¿qué sería bueno? ¿Medio punto? ¿Les parece bien? Va. Si alguien se quiere aventar todas las demostraciones con la generalización del producto y de esta parte de lo imaginario y la parte real, pues medio punto, ¿no? En la tarea, ¿les parece bien? Digamos, para subirlas y que las tengan ahí, ¿no?
Ok, bueno, entonces ahora sí. Entonces, la otra cosa que vimos la vez pasada fue la desigualdad del triángulo, ¿verdad? De esta desigualdad del triángulo probamos la desigualdad, es decir, ya probamos la primera parte del enunciado, que es el siguiente: para cualesquiera z y w en los complejos, se cumple que el módulo de la suma de z más w es menor o igual que la suma de los módulos de z más w. ¿Sí están de acuerdo? Y además, la igualdad en 1 ocurre si y solo si z por w conjugado es un número real y además es no negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, y este caso particular es cuando z es diferente del 0, entonces en realidad la igualdad ocurre si y solo si z entre w es mayor o igual que 0. ¿Sale? Entonces nos quedamos la vez pasada en la parte de la igualdad, ¿verdad? La parte de la desigualdad ya la probamos, entonces vamos ahora sí con la parte de la igualdad. Entonces nada más para comenzar. Pero antes vale la pena hacer un dibujo para ver la interpretación, ¿no? Que en realidad ya todos la conocen, pero pues no está de más, ¿no? Entonces recuerden, la interpretación de la desigualdad del triángulo es la siguiente. Si aquí ustedes tienen nuestro plano complejo, entonces aquí tienen el plano complejo, ¿no? Tienen aquí el eje real y el eje imaginario. El eje imaginario. Entonces recuerden que aquí tenemos, por ejemplo, nuestro vector z, nuestro complejo z, y aquí vamos a sumarle de esta forma el complejo w, ¿sale? Entonces este de aquí sería w, ¿no? Bueno, lo voy a poner así para que se sobreentienda que este de aquí es w. Entonces su suma, ¿verdad? Su suma sería así. Su suma sería esto de aquí. Y este de aquí es z más w. Entonces, en efecto, la desigualdad del triángulo me dice que la suma de, más bien, cualquiera de los lados siempre es, la longitud de cualquiera de los lados siempre es menor o igual que la suma de las longitudes de los otros dos. ¿Sí están de acuerdo? Pero fíjense que también se vale con la otra diagonal, es decir, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí te dice que esta desigualdad, pero en realidad también lo podemos poner con menos, ¿no? Y la interpretación es precisamente cuando tomamos la otra diagonal, ¿están de acuerdo? Es decir, aquí le voy a poner el menos. Entonces recuerden, también se vale para menos y el dibujo asociado a ese, pues es ahora este, ¿no? Entonces tenemos otra vez nuestro plano complejo. Entonces tenemos el eje real y el eje imaginario. Y entonces ahora voy a dibujar los complejos así, como siempre los dibujamos. Es decir, aquí está z. Y ahora voy a poner a w, voy a ponerlo por aquí, digamos. Entonces aquí está w, ¿no? Y entonces la otra diagonal sería esta, ¿verdad? Y entonces fíjense que en realidad también se cumple para esta diagonal. Es decir, bueno, si quieren lo pongo así para que sea z menos w, ¿verdad? Y entonces, pues en realidad también se cumple esta desigualdad. Y la demostración es nada más poner más menos w, ¿no? Y cuando tome la norma de pues va a ser más menos w, pero ese es el módulo de más menos w, pues siempre es el módulo de w, entonces ya quedó, ¿sale? Entonces, bueno, entonces, ¿dudas de la interpretación geométrica? No, ¿verdad? Creo que nadie tiene dudas de la interpretación geométrica. Entonces, ahora sí, ¿no? La demostración de la igualdad. Entonces, ahora sí, demostración de la igualdad. Demostración de la igualdad. En la desigualdad del triángulo, ¿no? Desigualdad del triángulo. ¿No? Entonces, ok, a ver, entonces como es un sí, solo sí, ¿no? Nos dice que la igualdad ocurre si, solo si,
Z por W conjugado es un número real y además es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, pues como es un sí solo sí, ¿qué implicación quieren comenzar a describir, muchachos? ¿Cuál creen que sea más fácil? La 1. Bueno, la de derecha izquierda. O sea que cuando es real y positivo, y no negativo. Sí. Ok, entonces vamos a suponer, ¿no? Entonces supongamos, bueno, vamos a hacer el regreso, ¿no? Ok, entonces supongamos que Z por W conjugado es mayor o igual que 0. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos, muchachos? ¿Qué se les ocurre ahora hacer? ¿No se les ocurre hacer algo, muchachos? Los demás, por ahí Emerson dice que no haya la forma de cómo seguir. Tampoco. Sí, estoy seguro que sí, estoy seguro que sí lo ven. Pues quizá usar alguna de las actividades anteriores y tratar de completar un... ¿Un qué? Venga, muchachos. Pienso que tal vez podríamos elevar las dos, bueno, una suma al cuadrado, o sea, el z más w, que está Ajá, en el ejemplo de arriba, ok. y luego creo que no sé si restar el z menos w. Para demostrar que es igual a 0. Sí. Ok, ok. Fíjense que esa sería una buena idea, pero sí, en efecto, ¿no? Pues, o sea, si queremos probar la igualdad, pues tenemos que partir de uno de los lados y llegar al otro lado, ¿no? Es decir, podemos partir de que el módulo de z más w y ver que en efecto es igual a al módulo de z más el módulo de w, ¿no? Pero antes de comenzar a hacer eso, ¿qué podrían decir de esta desigualdad, muchachos? Que sea mayor o igual que 0. ¿Qué se les ocurre que puede ocurrir? Pues fíjense, esta desigualdad, ¿no? Tiene dos posibilidades, que sea 0 o que sea mayor que 0. ¿Están de acuerdo? Si es 0, entonces quiere decir que, como estamos en un campo, entonces quiere decir que z es igual a 0 o w es igual a 0, ¿no? Bueno, z es igual a 0 o w conjugado es igual a 0, lo cual implica que z es igual a 0 o w es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí, ¿verdad? Sí, en esto sí. Ok. Y entonces, fíjense que lo que podríamos hacer, ¿no? Es que en ese caso se cumple de forma inmediata, ¿no? Porque fíjense, por ejemplo, si z es igual a 0, entonces te quedaría nada más del lado izquierdo, te quedaría el módulo de w. Este módulo te da 0, entonces te quedaría que el módulo de w es igual al módulo de w. Pues eso sí es cierto. ¿Están de acuerdo? Y análogamente para z, si en el caso de que para w en el caso de que w sea 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí todos, muchachos? Sí, ¿verdad?
Entonces, a ver, fíjense. Caso 1, ¿no? Entonces, caso 1. Si Z por W conjugado, bueno, lo voy a poner así. Si Z por W conjugado es igual a 0, ¿no? Entonces, Z es igual a 0 o W es igual a 0. Bueno, o W es igual a 0. En cualquiera de los dos casos se cumple la igualdad. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en cualquiera de los dos casos, en cualquier caso, sí se cumple la igualdad. Sí se cumple la igualdad. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, bueno, es como, pues se da, por así decirlo, absurdamente, ¿no? Que es trivial, perdón. Ajá, sí, es inmediato, ¿no? Te queda la identidad módulo de, por ejemplo, si W es 0, te queda la identidad módulo de Z igual a módulo de Z, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos dos casos sí es cierto. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos al caso en que Z por W conjugado sea mayor que 0. Entonces, el caso 2. Entonces, digamos que supongamos que Z por W conjugado es mayor que 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo decir en este caso? Bueno, pues para Ajá, empezar, sí, que ambos son distintos de 0. ambos son distintos de 0, ¿verdad? Entonces, Z y W conjugados son distintos de 0. Bueno, en realidad si digo que el conjugado es distinto de 0, también digo que W es distinto de 0, ¿verdad? Si el conjugado es puramente real, entonces W también, y por lo tanto son distintos de 0. Si el conjugado es un número complejo tal cual, entonces la parte imaginaria, si es distinta de 0, pues también en la parte de W, entonces por eso también es distinto de 0. Entonces, ambos son distintos de 0. Eso quiere decir que siempre que algo tienen que es distinto de 0, quiere decir que lo pueden despejar. ¿Están de acuerdo? Entonces, como lo pueden despejar, entonces, así, además, ¿no? Además, existe un número positivo real, existe alfa en R positivo, tal que, fíjense, tal que Z por W conjugado es igual a ese alfa. ¿Están de acuerdo? Y entonces ahora sí, si despejamos, como podemos despejar por W o por ¿cómo se llama? O por Z, entonces podemos tomar el inverso, ¿verdad? Entonces fíjense, esto de aquí lo podemos llevar a esto. Entonces, esto ocurre, lo cual ocurre si y solo si Z por, bueno, Z es igual a alfa por, bueno, más bien, Z por el módulo de W al cuadrado es igual a alfa por W. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí, ¿verdad? Y ahora sí dividimos entre el módulo de W, lo cual ocurre si y solo si. Sí y solo si. Z es igual a alfa entre el módulo de W al cuadrado por W. ¿Sale? Y entonces ahora sí, con esto en cuenta, pues ahora sí, ¿no? Fíjense, si calculamos el módulo de Z más W, ¿qué nos queda? Pues esto es igual a, sustituimos a lo que fue igual el módulo de Z,
¿Sí están digo, el complejo Z, y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Nos quedaría esto de aquí. Nos quedaría que es el módulo de alfa dividido entre el módulo de W al cuadrado más 1. ¿Sí están de acuerdo? Más 1, ¿verdad? Todo esto entre paréntesis por W. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces, fíjense, por las propiedades del módulo, esto es igual a, por una parte voy a tener el módulo de W. ¿Sí está bien? Por una parte voy a tener el módulo de W. Y por otra parte voy a tener ¿a quién? Pues voy a tener el módulo de este número, ¿verdad? Pero este número es estrictamente positivo, entonces cuando saque el módulo de este, que en realidad es su valor absoluto, porque alfa es real y el módulo de W al cuadrado también es real, entonces en realidad nada más me va a quedar así, me va a quedar como alfa dividido entre el módulo de W al cuadrado más 1. ¿Están de acuerdo? Y ahora sí, ¿no? Entonces ahora sí, ya puedo aplicar la distribución. Entonces me va a quedar alfa dividido entre el módulo al cuadrado de W por el módulo de W. ¿Sí está bien, muchachos? Sí, ¿verdad? Más el módulo de W. Y bueno, vuelvo a utilizar la propiedad. Fíjense que alfa entre el módulo al cuadrado de W también es un número positivo, entonces en realidad esto lo puedo poner todo dentro de un módulo. Esto es el módulo de alfa dividido entre el módulo al cuadrado de W por W más el módulo de W. Pero esto no es otra cosa más que ¿quién? Pues esto no es otra cosa más que el módulo de Z más el módulo de W. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces ya probamos el regreso, ¿verdad? ¿Todo quedó claro, muchachos? ¿Sí quedó claro con ese truco? Entonces este fue el truco, ¿verdad? El truco fue precisamente, bueno, además de los casos que siempre los pueden tomar, pues el truco importante, el truco que pueden siempre utilizar fue este, ¿no? Llamar a una cantidad estrictamente positiva como un número real para intentar despejar. ¿Sí están de acuerdo? Entonces este fue el truco clave, ¿no? Este fue el truco clave. ¿No? A veces ayuda. ¿Sí quedó todo claro, muchachos? Sí. ¿Ok? Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Ah, pues nos falta el regreso, ¿verdad? Entonces nos falta el regreso. Entonces vamos en el regreso. Más bien la ida, ¿no? Ah, Porque cierto, hicimos el tienen regreso. razón. Sí, la ida. Disculpen. Nos falta la ida. Entonces ahora sí, la ida. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir de la ida, muchachos? Pues vamos a suponer, ¿no? Pongamos que se cumple la igualdad. La igualdad. ¿No? Esta de aquí. Z más, el módulo de Z más W es igual al módulo de Z más el módulo de W, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué más podríamos hacer, muchachos? Fíjense, en realidad esta fue una identidad que utilizamos cuando hicimos la desigualdad. ¿Se acuerdan? Que en realidad el truco que hicimos fue tomar el módulo al cuadrado y entonces tomar esta suma al cuadrado. ¿Se acuerdan? No sé si lo recuerdan. Sí, ¿verdad? Fíjense que esto ocurre si, solo si. Este desarrollo ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es? Por las propiedades que enunciamos al principio. Fíjense, estas de aquí, fíjense que ya podemos considerar que esto de aquí en realidad es esto. Esto de aquí en realidad es esto. Es el módulo de z al cuadrado más 2 veces la parte real
de z por w conjugado más el módulo de w al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Y si desarrollamos la parte de aquí, nos va a quedar lo mismo, nos va a quedar el módulo de w de z al cuadrado más 2 veces el producto de los módulos, es decir, el módulo de z por el módulo de w más el módulo de w al cuadrado, ¿verdad? Lo cual ocurre si y solo si, pues la parte real, ¿verdad? De z por w conjugado es igual a el producto, bueno, el módulo de z por w. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Pero ya habíamos visto, ¿verdad? Creo que, estoy recordando, creo que ya lo habíamos hecho. Pero cuando esto pasa, ¿se acuerdan que concluimos? ¿No? A ver, déjenme ver si lo tengo aquí en la anterior diapositiva. Miren, cuando hicimos esta parte de aquí. Sí, miren, ya la habíamos hecho, ¿no? Observamos este lema. Si ocurría la igualdad, ¿no? Probamos que cuando esto pasa, que cuando la parte real es igual al módulo, entonces eso quiere decir que el número es un real y además es mayor o igual que 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cuál fue la demostración? Pues lo hicimos de la siguiente forma. Si la parte real es igual al módulo, elevo al cuadrado, ¿no? Y entonces, como el módulo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, la parte real al cuadrado se simplifica y entonces me queda que la parte imaginaria es igual a 0. Si la parte imaginaria es 0, eso quiere decir que el número es un número real. Y además, como la parte real es mayor o igual que 0, al ser igual a un módulo, entonces, pues en realidad el complejo no solo es un real, sino que es un real no negativo, ¿no? Y entonces ya eso implica, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, en efecto ya lo habíamos hecho, pero bueno, no estuvo de más recordarlo, ¿no? Entonces, a ver, aquí le voy a poner, entonces, lo cual ocurre si, solo si. Entonces ya le voy a poner así, ¿no? Si, solo si. El z por w conjugado está en los reales y z por w conjugado es mayor o igual que 0. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, con esto ya probamos la igualdad, ¿no? Fíjense que en el caso en que w sea distinto de 0, entonces siempre tenemos, ¿no? A ver, no sé por qué no está apareciendo. No sé por qué no se está viendo. Ok. Ahí está. En el caso en que W sea mayor o igual, digo que W sea 0, ¿no? En este truco de aquí, fíjense que en realidad siempre lo podemos ver, podemos no hacer distinción de esto y directamente de aquí podemos despejar, ¿no? Despejamos o sea, en el caso que W sea distinto de 0, de este de aquí podemos decir que existe un alfa mayor o igual que 0, tal que, ¿no? Z por W conjugado sea igual a alfa, ¿no? Y hacemos un mismo despeje, ¿no? Es decir, hacemos, lo cual implica que Z entre W es igual a, alfa dividido entre el módulo de W al cuadrado, ¿no? Entonces, esto de aquí sería alfa dividido entre el módulo de w al cuadrado, lo cual claramente es mayor o igual que 0. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Entonces, cuando w es distinto de 0, la igualdad pasa si y solo si esto, ¿no? No tenemos que hacer la distinción entre si w es, si alguno de los dos es 0 o los dos son distintos de 0, ¿no? Cuando w es distinto de 0, podemos hacer este truco directo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, profe. Todo claro, perfecto. Bueno, ¿dudas de la desigualdad del triángulo? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok. Entonces, en realidad, fíjense que la desigualdad del triángulo se puede generalizar, ¿no? De forma natural. Cuando tenemos n complejos, z1, z2, así hasta zn,
¿no? Entonces, se puede demostrar por inducción, desde luego, ¿verdad? Que el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos, ¿no? Y además, la igualdad ocurre si y solo si ZI entre ZJ es un número real. Ay, aquí debía decir es un número real. Entonces esto lo voy a cancelar. Esto no. Debe decir que es un número real. Y además, ZI entre ZJ es mayor o igual que 0 para cualesquiera I y J entre 1 y N, tales que ZJ sea distinto de 0, ¿no? Entonces, en efecto, esta se puede generalizar y esta es la forma de hacerlo, ¿no? Además, damos las condiciones para que ocurra la igualdad. ¿Vale, muchachos? Entonces, no sé, vayamos apuntándole, ¿no? Si alguien se quiere aventar la demostración de pues 0.5, ¿no? ¿Les parece bien? Ya habíamos dicho, ¿no? Si alguien se avienta las demostraciones de esta, también 0.5. ¿Les parece bien, muchachos? Sí, profe. Va, hecho. Jalo. Entonces, ahora sí, pues vamos con la buena, ¿no? Bueno, este es ¿cómo se llama? Una consecuencia de la desigualdad del triángulo. Permítanme dejarlo al final a forma de un ejercicio porque considero que es más importante ver la de Cauchy-Schwarz. ¿Les parece bien? Entonces, si nos da tiempo hoy, bueno, aquí, ¿y hay que presentarla o solo hacerla? ¿Cómo, Jonathan? ¿Cómo que presentarla? Por ahí, a ver, Jonathan, no sé, ¿a qué te refieres con presentarla? Ajá. No, pues la hacen, ¿no? La escriben, me la mandan y yo la comparto. Entonces sí hay que hacerla y mandármela, ¿no? Sí, la pueden hacer por equipos, ¿sale? Todo lo que deje lo pueden hacer entre equipos, ¿sale? Pues para eso hicimos los equipos, ¿no? ¿Ok, muchachos? Entonces me la mandan y al primero que me la mande, y si es correcta, pues la subo y les doy el crédito, ¿no? Desde luego. Y los demás que me la manden, pues ya nada más tendrán el medio punto extra. ¿Sale? ¿Les parece bien? El chiste es que entre todos generemos material, ¿no? ¿Todo claro, muchachos? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, permítanme dejar para el final porque me parece más importante ver y enunciar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Ahorita regresamos a es una consecuencia y seguramente ya todos saben el truco de Entonces, ahorita regresamos a y mejor enunciemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Entonces, fíjense que la desigualdad de Cauchy-Schwarz para números complejos te dice lo siguiente. Si tenemos Z1, Z2 así hasta Zn y W1, W2 así hasta Wn, números complejos, entonces ocurre la siguiente desigualdad. El módulo de la suma desde igual a 1 hasta n de Zi por Wi al cuadrado, bueno, más bien el módulo al cuadrado de la suma desde igual a 1 hasta n de Zi por Wi siempre es menor o igual que el producto de la suma de los módulos de cada número complejo Zi. ¿Sale, muchachos? Entonces, dicho de forma correcta, siempre es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de los módulos al cuadrado de Zi por la suma desde igual a 1 hasta n de los módulos de Wi al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la desigualdad. Y además nos dice que la desigualdad en 2 se cumple si y solo si para cada i igual a 1 así hasta n, alguno de Zi o Wi es múltiplo del otro, ¿no? Entonces, esas son las condiciones para que se cumpla la igualdad. Y otra vez, ¿no? Algo así como en el caso de la desigualdad del triángulo. Si cada Wi es distinto de 0, entonces en realidad la igualdad ocurre si y solo si para cada i existe un número complejo tal que Zi es un múltiplo de Wi. ¿Sale, muchachos? Entonces, esas son las condiciones para la igualdad. Si quieren, ahorita exploramos bien la igualdad, pero pues partamos de dar un argumento para la desigualdad. ¿Okay? Entonces, como les decía, en efecto hay una demostración que utiliza
vaya, que utilice el desarrollo con las sumas, pero me parece que es repetir la demostración que seguramente muchos conocen. Entonces, lo que voy a hacer es considerar que ustedes ya conocen la desigualdad de Cauchy-Schwarz en un concepto, en un contexto más amplio. De hecho, cuando ustedes tienen un espacio vectorial con producto interior, ¿no? Entonces siempre se ocurre lo siguiente. Entonces, a ver, déjenme. ¿Qué hice? Ya me regresé. Entonces, ahora sí voy a ingresar otra, ¿no? Entonces, recordemos el siguiente resultado. Entonces, recordatorio, ¿no? Entonces, recordatorio. ¿Sale? Entonces, tienen el siguiente resultado, ¿no? Entonces, CAB, un espacio vectorial con producto interior. ¿Sale? Entonces, recuerden que cuando se dice que es con producto interior, al menos en los cursos en los que se ve, esto quiere decir que es producto interior real o complejo, ¿no? Real o complejo. Real o complejo. Entonces, para cualesquiera, para cualesquiera, para todo U y B en B, se cumple lo siguiente, ¿no? Se cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente, ¿no? Se cumple que el valor absoluto del producto interior de U con B siempre es menor o igual que la norma de U por la norma de B, ¿no? Recuerden que la norma no es otra cosa más que, ¿no? La norma siempre por definición, ¿cómo se considera? Pues por definición la norma de un vector U siempre, bueno, la norma al cuadrado siempre se define como el producto interior de el vector consigo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido recuerden esto. Y entonces esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? En un contexto más general, ¿están de acuerdo? Y entonces para probar la que nosotros tenemos, pues hay que elegir un producto interior adecuado, ¿no? Un producto interior que nos lleve a la forma en la que la estamos enunciando. ¿Alguien sabe cómo se define el producto interior? Era la suma de los complejos por la conjugado de los otros. Exactamente. Entonces, si vemos, ¿perdón? No, nada más. Entonces, pero fíjense que lo tenemos que considerar así, ¿se acuerdan? Entonces, en C a la N, ¿no? Con el siguiente producto interior. El siguiente producto interior. ¿No? El producto interior, vamos a definirlo así, el producto interior de U con B va a ser igual a la suma, ¿verdad? Desde I igual a 1 hasta N de, le voy a poner así, ZI por W conjugado I, y esto es para todo U y B en B, bueno, perdón, en C a la N, ¿no? Con, pues U como lo queremos, ¿no? Con U va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a Z1, Z2, así hasta Zn, y B igual a B1, digo, perdón, W1, W2, así hasta Wn, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos este producto interior definido en Cn, ¿no? Entonces, fíjense que si lo traducimos,
precisamente lo que nos dice la desigualdad de aquí. Nos dice que entonces el resultado se cumple esto, se cumple lo siguiente. Bueno. De el resultado anterior tenemos que, fíjense, lo que nos va a quedar es el valor absoluto del Producto Interior. Fíjense que si se cumple también con cuadrados, ¿verdad? Entonces, fíjense que tenemos el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de la siguiente suma, sería la suma desde i igual a 1 hasta n de z por wi conjugado, ¿verdad? Déjenlo escribo mejor. I por wi conjugado al cuadrado. Esto sería menor o igual. Y observen que en el caso de la norma, con este producto interior, ¿verdad? Con este producto interior, no es otra cosa más que el módulo, ¿verdad? Perdón, la suma de los módulos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí, en esto sí. Okay. Pero, profe, bueno, me causa curiosidad que estamos haciendo esto en CNN. Igual así después como queremos algo para afirmar que se cumple en C a la 1, bueno, C normal. Ajá. Ah, ya. Era eso. Gracias. Sí, porque fíjense que, o sea, cuando lo haces en C, o sea, si esto lo hubiéramos tomado en C, es como si hubieras tomado esta desigualdad cuando n vale 1. Entonces, nada más te quedaría z por w menor o igual que el módulo de z al cuadrado por el módulo de w al cuadrado. O sea, eso de tomarlo a la 1 corresponde a tomar c a la 1, es decir, este de aquí, corresponde a tomar c1. ¿Sí está bien? Sí. Entonces, en efecto, se cumple eso. Entonces, ya, ¿no? Pues ya tenemos esto de aquí. Entonces, esto es menor o igual que la suma del módulo de zi al cuadrado, desde i igual a 1 hasta n, por todo esto al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto es al cuadrado, perdón. Desde i igual a 1 hasta n al cuadrado. Y ahora sí, ¿no? La suma desde i igual a 1 hasta n del módulo de wi al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, pero nosotros nosotros la enunciamos así. Entonces, lo único que hay que hacer, ¿no? Es esto en particular, ¿no? Si nosotros lo hacemos para w, o sea, cuando el vector b tiene como entradas w1 conjugado, w2 conjugado, así hasta w1 conjugado, ¿sí están de acuerdo? Entonces te va a quedar en esta desigualdad, te va a quedar wi conjugado conjugado, que eso es lo mismo que wi, ¿sí están de acuerdo? Y aquí nos quedarían los módulos de wi conjugado, pero como tienen el mismo módulo que w, pues entonces lo podemos quitar. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Ah, por cierto, falta elevar al cuadrado la suma de los w's y. Ah, gracias. Sí, así, ¿verdad? Entonces, a veces la enuncian así para que sea directa, pero en realidad se cumplen como muchas desigualdades, ¿no? Bueno, no muchas, pero 3. Se cumple cuando ZI, o sea, casos particulares, cuando, por ejemplo, tomo los conjugados de todos los ZIs, o cuando tomo como vector, tomo el vector cuyas entradas son los WIs conjugados, ¿no? Y entonces se obtiene el anterior. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya quedó, ¿no? ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Ok. Y entonces fíjense que aquí debí poner entonces aquí le voy a poner, y además, ¿no? Entonces, aquí debí poner esto. Además,
Además, la igualdad ocurre si y solo si U y B son linealmente dependientes. ¿Le puedo poner LD, muchachos? ¿Todos entienden esto de linealmente dependientes? Sí. Ok. Entonces, fíjense que si ocurre la igualdad, ¿no? Entonces, voy a ponerlo así. Entonces, otra página. Entonces, además, la igualdad ocurre si y solo si. Además, la igualdad ocurre. La igualdad ocurre si y solo si. Si y solo si U y B son LD. Esto es si y solo si, ¿no? Existen alfa y beta en C. No ambos cero, ¿no? No ambos cero. Cero. Tales que, fíjense pues, alfa por U más beta por B es igual al 0, ¿verdad? Recuerden, esto es aquí el 0 vector, ¿no? Es decir, el 0, bueno, le voy a poner así, si quieren. El 0 de la siguiente forma, 0,0,0, ¿no? Así. ¿No? Es decir, esto es, perdón, bueno, le voy a poner así, sí, solo sí, sí, solo sí. Fíjense, ocurre lo siguiente, alfa por Z1 más beta por W1, coma, alfa por Z2 más beta por W2, así hasta, ¿no? Alfa. Ya que sean, ahora sería que sean linealmente dependientes de entradas a entradas, ¿no? De entradas 1 y entradas 2. Exactamente, sí, pero ahorita doy un comentario de eso, ¿sale? Entonces, ajá, exactamente. Esto es así, igual a 0,0, ¿no? Así, así, ¿no? Y entonces esto ocurre si solo si, si solo si, alfa por zi más beta por wi es igual a 0, ¿no? Para todo i igual a 1, a 2, así hasta n. ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí, bro. Lo cual ocurre si solo si, ¿no? Si solo si. Para todo i igual a 1, así hasta 2 o n, ¿no? Zi o wi es múltiplo del otro, ¿no? Es múltiplo del otro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, fíjense que como alfa o beta es distinto de 0, ¿no? O alfa es distinto de 0 o beta es distinto de 0. Entonces, por ejemplo, si alfa es distinto de 0, pues puedo pasar beta wi del otro lado como menos beta por wi y despejo, ¿no? Divido entre alfa y entonces ya me queda que zi es igual a menos beta por wi, lo que quiere decir que zi es múltiplo de wi. Y análogamente, si beta es el que es distinto de 0, entonces puedo pasar alfa por zi del otro lado, me va a quedar menos alfa por zi, y lo divido entre beta, y entonces ya, ¿no? Beta, wi es múltiplo, ¿sí está bien? Entonces, fíjense que lo interesante es que todos son, o sea, para cada i, si zi es múltiplo de wi, entonces el escalar es el mismo para todos los zi's, ¿no? Entonces eso es algo interesante. Y lo que tú decías, eso de que sean linealmente dependientes, es que en C cualesquiera dos vectores son linealmente dependientes. ¿Sí lo ven por qué? Bueno, yo sí.
¿Alguien no ve por qué cualesquiera dos vectores son linealmente dependientes en C? Sí, ¿no? Bueno, sí es claro. Entonces, por la base, exactamente, porque está generado por el 1. Entonces, la dimensión es 1 de C. Entonces, cualesquiera dos vectores, pues siempre son linealmente dependientes. Pero eso corresponde precisamente a lo que me comentabas, Emer. Es decir, esta desigualdad inmediata, ¿no? Más bien, esta igualdad inmediata, que es que Z por W siempre es lo mismo que Z por, bueno, el módulo de Z por el módulo de W. Esto es en C, ¿no? Esto es el caso especial de C. Entonces, fíjate que esto siempre se cumple y es una consecuencia también de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, porque cuando aplicas este resultado para C, pues en efecto, ¿no? Siempre tienes igualdad porque cualesquiera dos complejos siempre son linealmente dependientes. Lo interesante es la desigualdad cuando se cumple para n complejos, ¿no? Bueno, para n complejos ZI y para n complejos WI. Entonces, por eso pasamos a utilizar CN. ¿Sale, muchachos? Entonces, bueno, espero que con este argumento les quede más o menos claro más bien les quede más o menos claro la demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz y la igualdad, ¿no? Y ya nada más para la última parte de aquí, cuando dice que WI es distinto de 0 para cada I, entonces la igualdad ocurre si solo si para cada I igual a 1 existe un complejo, ¿no? Tal que ZI es igual a WI. Es simplemente esto de aquí, ¿no? Fíjense que en este paso de aquí, ¿no? Es la alternativa. Si WI es distinto de 0 para todo ¿no? Entonces, si WI es distinto de 0 para todo I igual a 1, 2, así hasta n, entonces puedo afirmar que en realidad alfa es distinto de 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, alfa es distinto de 0. Sí, todos ven por qué, ¿verdad? Lo cual implica que ZI es igual a menos beta entre alfa por WI para cada I igual a 1, 2, así, ¿no? Hasta n. Es decir, aquí estaría tomando lambda igual a menos beta entre alfa. Sí, todos ven por qué si W es distinto de 0, alfa es distinto de 0, ¿verdad, muchachos? Sí. Ok. Entonces, ya, ¿no? Esta es la condición extra de cuando todos los WI son distintos de 0, pues ya ocurre la igualdad. Si solo si ZI es múltiplo de WI. ¿Sale, muchachos? Ya no me dio tiempo de esta, pero la hacemos la siguiente clase. ¿Les parece bien? Entonces, la haríamos la siguiente clase. ¿Ok, muchachos? Hasta luego, profe. Bueno, entonces les prometo que hoy subo los 3 ejercicios con los 3 ejercicios propuestos, ¿sale? Ok, profe. Ok. Bueno, muchachos, pues cuídense. Muchas gracias por conectarse y en un momento les comparto el material, ¿sale? Gracias, nos vemos. Ok, cuídense. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.